Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo especial, la primera parte de ciencia ficción. Y para ello os voy a traer 5 títulos, ordenados como siempre de peor a mejor. En este caso no hay ninguno peor, pero bueno, os lo ordeno pues por gustos. Incluso veréis como hay por ahí un 5 estrellas intercalado antes que un 4, es decir, que a fecha de hoy, pues bueno, los ordeno de esta manera y bueno, pero los 5 son súper recomendables. En primer lugar, y bueno, en el quinto opuesto os traigo a un clásico de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia. Una novela escrita en 1953 que consta de 3 capítulos, de los cuales los que más me han gustado han sido los 2 primeros. El tercero me ha dejado un poquillo más desinfladillo, pero bueno, los 2 primeros capítulos maravillosos y las premisas de Arthur C. Clarke son como siempre alucinantes. A mí Arthur C. Clarke no sé, lo veo más cercano en cuanto a su forma de, de desarrollar sus paradigmas, su concepción de la ciencia ficción, más cercano a Isaac Asimov. A diferencia, por ejemplo, de otros clásicos como Ray Bradbury con las crónicas marcianas, que son otro tipo de concepción de la ciencia ficción. En este caso, Arthur C. Clarke va más al tema de ciencia ficción dura, ¿no? Más pura. Y bueno, en este caso, una civilización extraterrestre llega a la Tierra y sus naves se posan sobre diferentes puntos geográficos de la Tierra. Entonces, la raza humana, pues, teme una invasión alienígena, pero en principio las muestras de, de los extraterrestres son pacíficas, ¿no? Y de hecho, los superseñores, que es así como se les llama, los superseñores consiguen erradicar el hambre en el mundo, las guerras y las fronteras. Y entonces, pues bueno, todo va maravillosamente bien, pero sigue existiendo un cierto temor por parte de la especie humana de que estos superseñores, pues el día de mañana, pues les corten su libertad y por lo tanto, pues bueno, están constantemente poniendo en tela de juicio a estos superseñores. Y sobre todo por el hecho de que nunca han dado la cara, siempre han sido emisarios, otros emisarios terrícolas los que han aplicado sus políticas. Entonces, pues bueno, para evitar que haya más revueltas, pues lo que se promete es que dentro de 50 años los superseñores darán la cara y se ofrecerán al mundo tal y como son. Y bueno, con esa premisa que arranca desde el principio, os podéis imaginar, pues bueno, qué trama tan interesante y qué concepción tenía este autor de la ciencia ficción en esa época. Así que pues, bueno, este es un clásico maravilloso que os recomiendo y que para todos los amantes del género tenéis que leerlo sí o sí. Quien no conozca a Arthur C. Clarke, a Isaac Asimov, a Ray Bradbury, etcétera, pues bueno, son autores fundamentales de la ciencia ficción en según qué época y según qué concepción de la ciencia ficción, pero todos imprescindibles. Bueno, en cuarto puesto os traigo El cielo de medianoche de Lily Brooks Dalton. Esta novela fue escrita en 2016 y consta de 272 páginas. Fue adaptada al cine, bueno, en la plataforma de Netflix y protagonizada por Josh Clooney. Esta novela, que por supuesto vi la película y mucho mejor el libro, pero bueno, en este libro se considera ciencia ficción, pero bueno, ahora os diré que aunque tenga un trasfondo de un futuro distópico y de ciencia ficción, luego tiene una parte que creo que es la central, que se aparta un poco del género. La historia arranca con dos protagonistas, que es por un lado Augie y por otro lado Sally. Augie vive en el Ártico, en una base científica en el Ártico. Y allí, pues, allí es donde vive cuando acontece un, eh, el fin de la humanidad. Es decir, hay un desastre y que no se sabe muy bien lo que es. El caso es que
la humanidad, todo el mundo desaparece. Y él se queda ahí aislado en el Ártico. Y Sally está en una nave espacial que viene de misión con algunos compañeros de una misión desde Júpiter. Y bueno, iban a ser los únicos supervivientes. Pero a los días de estar Aoji ahí solito que es el protagonista realmente, en la estación del Ártico, aparece una niña, una misteriosa niña llamada Iris. Y a partir de ese momento, pues él, que se había hecho a la idea de que iba a estar solo y moriría solo allí, pues va a tener que luchar contra las circunstancias para poder no solo salvar a la niña, sino intentar, pues bueno, comunicarse con alguien, con el exterior, para poderla reunir otra vez con sus padres. Digo que es una obra que se sale un poco de la ciencia ficción, porque yo creo que luego lo que son los diálogos, el pasado de Aoji, que es muy interesante, la relación que luego tendrá con Sally, con la astronauta, creo que es una forma de hacer una especie como de resumen de un pasado, de una vida, de unas decisiones que se han estado tomando a lo largo de su vida, y ver si todas esas decisiones pues realmente a estas alturas ha merecido la pena para conseguir sus sueños de ser un científico, de conseguir desarrollar la ciencia, etcétera, pues prescindir o dejar atrás una familia, un pasado, unos hijos, etcétera, unas relaciones sociales, pues que haya tenido que ir dejando atrás para poder seguir para adelante y conseguir sus sueños de ser científico. Y por lo tanto ahí, pues eso, aparte de lo que es el decorado de ciencia ficción, tanto de la nave de Sally como de el futuro distópico de la Tierra, aquí Aoji y Sally son dos protagonistas que van a eso, se van a buscar, sobre todo Aoji, que realmente es August, pero bueno, el diminutivo se le llamará así, y va a hacer eso, va a hacer como... Luego con la relación de esta niña, pues eso va a hacer que se replantee pues todo lo que él ha estado muy seguro a lo largo de su vida, pues a última hora replantearse un poco si todo lo que ha dejado atrás ha merecido la pena, pues para conseguir lo que él quería, ¿no? Así que pues bueno, creo que es una novela bastante interesante, no solamente por el trasfondo y la trama interesante que tiene a nivel de ciencia ficción, sino también por un desarrollo de personajes y una historia personal y del pasado de los personajes muy, muy bonita, ¿no? Así que pues bueno, esta en un cuarto lugar os lo traigo también como muy, muy interesante, y no dejéis de leer el libro antes de ver la película. En el tercer puesto os traigo otro clásico, que es Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Crónicas Marcianas es un compendio de pequeños microcuentos que están todos enlazados, todos están dentro de una historia general, pero Ray Bradbury los va escribiendo pues en el futuro, en el pasado, en Marte, en la Tierra, todo está conectado, pero va haciendo pequeños microrelatos, todos unidos al final. Y con esta novela nos habla de Marte, de la colonización de Marte. Está escrita en los años 50 y por lo tanto, pues bueno, es muy simpática, bastante simpática la imagen que tenía pues de los marcianos, de los terrícolas cuando llegaban allí, etcétera, de los cohetes que utilizaban para irse, etcétera. Pero aquí hay luego un trasfondo social que Ray Bradbury aplicó, y es que teniendo en cuenta que esta obra fue publicada en los 50, concretamente, a ver que os digo el año exacto, bueno, lo escribió en el 46 y luego aquí se publicó por primera vez en 1955. Pero bueno, en el 46 ya os podéis imaginar, un año antes, después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y pronto, pues antes de publicar esta obra, al principio de los 50 ya empezó la caza de brujas en Estados Unidos, empezó la censura. Había empezado una censura que intentaba erradicar un poco, pues bueno, el ambiente progresista que se estaba dando en los Estados Unidos en los 40. Y bueno, y en los 30 también lo había habido, sobre todo con el tema de Roosevelt,
el estado del bienestar, etcétera. Entonces, esa etapa progresista que se había filtrado en las capas culturales de escritores, de gente de cultura de Estados Unidos, en los 50 había que erradicarla, entonces hubo ahí pues es una primera caza de brujas anticomunista, y donde empezaron por los guionistas de cine, con los directores, etcétera, y luego también con los escritores. Entonces Ray Bradbury lo que intentó hacer para escapar un poco de esa censura era utilizar una novela ambientada en la ciencia ficción para sacar ahí, para soltar ahí toda la crítica social que había velada, ¿no? Como por ejemplo en el tema del racismo, la gente mal pagada en los trabajos, etcétera, que bueno, aprovechan que se está colonizando Marte para coger todos sus ahorros y sus pocas pertenencias, meterse en un cohete e irse para la Tierra. De manera que hay conversaciones muy interesantes en las carreteras cuando se ven a los negros que van de camino a la base donde están en el cohete esperándoles para irse a Marte con todas sus pertenencias, y los empresarios que los habían explotado estaban allí al lado diciéndole a los negros: ¿qué os creéis? ¿Que vayas a vivir mejor en la Tierra que aquí? Y aquellos ahí calladico, para adelante, para adelante, para adelante. Como diciendo: no le respondas, que nuestro futuro está ahí. Es decir, que con esa excusa de la ciencia ficción, Ray Bradbury soltaba por ahí su crítica social y sus cosas. Así que no. Por eso os decía que esto es muy diferente, este tipo de ciencia ficción, aunque la aproveche como una excusa, pero no deja de ser una crítica social de aquí, de la Tierra, más que tener la vista puesta en el futuro. De todas formas, las partes de Marte están muy interesantes, ¿eh? Ahí luego, pues eso, el futuro de las colonias terrícolas, los propios habitantes de Marte, que se supone que son marcianos de allí, oriundos de allí. Es decir, que tienen partes de ciencia ficción también, pero son quizá pues son más imaginativas, menos científicas que por ejemplo el caso de Arthur C. Clarke y de Isaac Asimov. Pero bueno, ya os digo que esta obra es muy bonita en el sentido de que eso, de que te mezcla el tema de la ciencia ficción pues con la crítica social de esa época, pues de la caza de brujas que estaban ya empezando a aplicar en los Estados Unidos. Y bueno, una novela súper recomendable. En segundo puesto os traigo al premio Nobel Kazuo Ishiguro con Clara y el Sol. Esta novela creo que ya os la reseñé hace unos vídeos atrás, pero bueno, la tenía que traer porque dentro de la ciencia ficción reciente creo que es de lo que más me ha gustado. No porque la parte de ciencia ficción sea especialmente importante, que lo es, porque claro, la protagonista es una AA, una amiga artificial. Entonces los juguetes, entre comillas, artificiales que se compran para los niños que tienen problemas afectivos o tienen algún tipo de desapego familiar, etcétera, pues son unos robots entrenados para tener un desarrollo de la empatía, de la compañía, de estar con el niño, de ayudarlo, y en ese sentido Clara es especial. Clara es la robot, la AA, la amiga artificial protagonista, y a diferencia del resto de robots que hay en esa tienda donde se venden detrás del escaparate expuestos varios robots de este tipo, Clara no espera a que venga una niña o los padres de una niña a adquirirla, a comprarla, sino que ella es muy observadora. Y aunque tenga su programación base, pero ella empieza a aprender incluso antes de que vengan los niños o los clientes potenciales a por ella. Y lo hace a través del escaparate. Ella observa cómo funciona el hombre, cómo es el comportamiento humano, cómo discute un taxista porque el otro no le deja pasar, y bajan y discuten y se pelean. Va registrando en su memoria todos los comportamientos extraños o raros que ve en el comportamiento del hombre, y ella los almacena e intenta interpretarlos porque sabe que en el futuro serán importantes para poder relacionarse con los niños al que se le asigne, al que tenga asignado. Por lo tanto, esto es algo parecido a lo que os he comentado antes con Crónicas Marcianas o con El cielo de medianoche. Se utiliza la ciencia ficción como excusa para introducir otra serie
de elementos, de componentes que son el desarrollo de la personalidad humana, el carácter mismo del humano, cómo se relaciona entre ellos y en este caso con un robot y bueno, el apego o el desapego que tienen al final con todo lo que les rodea, ¿no? Y luego, pues bueno, Clara se hace una especie de alegoría ahí muy bonita, ¿no? Clara y el sol significa que ella se recarga, su batería se recarga con el sol, con los rayos del sol. Y cuando la recarga, cuando le dan los rayos del sol, está feliz porque su energía aumenta y entonces es cuando ella se activa y hace unas deducciones maravillosas, ¿no? Y bueno, no os puedo contar más porque la verdad es que esto lo bonito es descubrirlo y la verdad es que es un viaje estupendo en el que este maravilloso autor, pues eso, con la excusa de los robots, de la inteligencia artificial, de cómo, del primer contacto con los humanos, ahí es cuando empieza ya, desde el principio que se relacionan los robots con los humanos, se empieza a radiografiar un poco cómo es la condición humana, cómo nos comportamos, ¿no? Qué contradicciones arrastramos, etcétera. Y por lo tanto, pues me parece, pues eso, una novela que nos habla un 75% del hombre, más que de los robots, pero con la excusa de los robots, la verdad es que lo sabe hacer muy bien y se introduce en el alma humana de una forma muy interesante. Y por lo tanto, pues bueno, esto es una maravilla que os recomiendo leer sí o sí. Bueno, y en primer lugar os tengo que traer pues a uno de mis autores favoritos de ciencia ficción actuales, que es Andy Weir, con su segundo libro, Artemisa. Este libro ha sido muy poco conocido. El más conocido fue El Marciano y, y el tercero, que es el que salió el año pasado, el maravilloso 5 estrellas, el proyecto Hail Mary, que ya os lo reseñé también. Pero este segundo no es tan conocido y este fue publicado en el... A ver que os lo digo. En el 2017. Artemisa también está, o sea, también es un libro de ciencia ficción porque está ambientado en la Luna, en las bases del hombre en la Luna, donde ahí ya se supone que existen ya ciudades, donde ya pues con forma de anillos y donde pues bueno, allí pues hay políticos, hay corporaciones y hay de todo, pues bueno, igual que en la Tierra, pero allí. Y entonces hay viajes continuos para subir a la Luna y para bajar. Y entonces, pues aquí, en esta novela, es más un thriller, como una novela negra, es más de aventuras, más que de ciencia ficción. Lo que pasa es que el entorno es de ciencia ficción. Pero aquí ya nos olvidamos de lo que suele hacer Andy Weir en la primera y en la tercera, que es meterse mucho en el tema de la ciencia, de la ingeniería, él es ingeniero. Y entonces la ciencia pura, esa aquí la deja un poco. Esto es un poco más una novela juvenil, menos sesuda, menos científica, menos analítica, y es más la aventura, disfrutar de una aventura en la que hay una protagonista, una chica jovencita, pues que es como si estuviera, bueno, en el contrabando y sube a la luna y baja y tiene una trama, pues eso, muy divertida, muy fluida. Esta es la edición Nova, que es la que está publicando los libros de Andy Weir. Y este sí que tengo que decir que a diferencia del Marciano y la tercera, tenía faltas de ortografía por un tubo. Es decir, que me sangraban los ojos cada vez que veía. O sea, pero bueno, como ya al final me acostumbré, pues bueno, era un pasapáginas y bueno, ya os digo que lo disfruté, pero no es es la peor de las tres obras de Andy Weir. Pero de todas formas ya os digo que os lo ha dejado en una primera posición porque creo que os lo tenéis que leer, más que porque el autor es una maravilla y le da un 5 estrellas al proyecto Hail Mary este año pasado, pero más que eso es porque esta novela es que para ahora, para el verano, por ejemplo, es que es fantástica. Es una novela pues eso, de aventuras, donde pues eso, que no lleves el traje espacial, que se te olvide el traje espacial puede ser muy peligroso con la trama en la que está metida la protagonista y liada y con mil cosas. Entonces pues lo podéis disfrutar mucho si sois eso, amantes de la ciencia ficción y de las aventuras. Es más, pues eso, más aventuras que ciencia ficción.
A diferencia de los otros que eran más sesudo, más a ver cómo me las apaño para sobrevivir en la Luna, perdón, en Marte, como en lo del marciano, o el protagonista del proyecto Hail Mary en una nave espacial. Y bueno, en este caso, pues bueno, hay menos ciencia y más diversión, más aventura y más los entresijos, la trama, los objetivos que tiene que cumplir la chiquita esta, la joven protagonista en sus aventuras. Así que bueno, os lo traigo por eso, porque es una lectura veraniega estupenda. Lo único, ya os digo, que os vais a hinchar de ver faltas de ortografía, pero por lo demás, bien. Y bueno, y ya con esto ya me despido. Una semana más, espero que os haya gustado este nuevo especial de ciencia ficción. Ha sido cortito, pero bueno, prefiero traeros más rápidamente los especiales de 5 que no esperarme mucho tiempo a traeros los de 10 si os parece bien. Y nada, y para finalizar y como siempre, me despido recordándoos que podéis escucharme también en el Club Gorky Podcast, en cualquier plataforma de gestor de podcast, lo podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos. Y luego, pues si queréis ver alguno de mis libros, pues el primero, El coleccionista de sueños, el segundo, La muerte del señor Durán, y el tercero, El secreto de Edin. Y nada, pues una semana más os traigo este especial que espero que os haya gustado, y ya la semana que viene pues seguramente os traeré otro 5 semanal, otro de las últimas lecturas que he ido leyendo, y ya está. Espero que sigáis pasando un verano estupendo ahora en pleno julio, y que bueno, que estéis ya en la playa, que no tengáis que trabajar ni adelantar trabajo atrasado, y que estéis pues eso, en la playa o en la montaña, ahí fresquitos con vuestros refrescos y disfrutando del descanso más que merecido. Muchas gracias otra semana más por estar aquí, y hasta la semana que viene, lectores.